Toda la vida te han hecho creer una mentira, y no solo una, sino dos. Te han repetido millones de veces que mientras más watts tenga un equipo de audio, más fuerte suena. Pero dime, ¿cuántos watts tiene el sonido de una sirena de la policía? ¿Una turbina de un avión? No es tu culpa. La industria está llena de cifras confusas, fórmulas matemáticas y publicidad que poco tienen que ver con la realidad. Soy Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional, y hoy voy a darte la explicación más clara, práctica y definitiva sobre el tema. No es el único engaño. El segundo, mucho más grave, lo vas a descubrir más adelante en este video. Seguro te preguntarás, ¿por qué marcas de altavoces autoamplificados, incluso de sonido profesional, insiste tanto en decirnos cuántos watts tienen? ¿O por qué en las tiendas de electrodomésticos aparecen equipos de sonidos con cifras ridículas como 9 trillones de watts? La respuesta es simple y brutal, pura estrategia de marketing. Nos hicieron creer que mientras más watts, más fuerte suena. Y para lograrlo, inventaron cifras absurdas, como la famosa potencia PMPO. Sí. Nos impresionaron con comerciales llenos de imágenes llamativas, efectos espectaculares y narradores con voces imponentes. Y sí, señores, el truco les funcionó. A fuerza de repetición una y otra vez, generación tras generación, esa mentira terminó convirtiéndose en una verdad. Esto con el fin de que la gente no se confunda con decibeles y otras cosas extrañas. En los años 90 y 2000, Sony, Aiwa, Panasonic, LG, entre otros, todos llenaban sus catálogos con 2000, 5000, 10000 e incluso más watts PMPO, y así hasta el infinito. Unas cifras inventadas y locas, pero es solo una parte del primer engaño, lo que viene es aún peor. Mientras el público en general lo distraen con cifras infladas como el famoso PMPO, Peak Music Power Output, o potencia musical pico, que fue un invento que nadie pudo explicar y no me interesa aclarar, los que realmente entendían de sonido profesional, ellos sabían que la única medida seria estaba en los manuales. La potencia RMS en los altavoces y la potencia continua en los amplificadores, los dos datos técnicos que realmente sí importaban. Con el tiempo, estas marcas se arrepintieron y colocaron los watts RMS al lado de la PMPO, indicándole al consumidor que solo hiciera caso a la RMS. Entonces, ¿qué son los watts y qué tienen que ver ahora con los equipos de sonido profesional? Los watts son la unidad de potencia eléctrica, representados por la letra W, de la energía que sale del amplificador, sea modular o integrado en el sistema de altavoces, que se convierte en sonido. Los fabricantes serios de amplificadores de potencia están en la obligación de ofrecer la potencia continua exacta, que es el doble de la RMS e igual a la potencia de programa del altavoz. Ambos deben estar en armonía para que coincidan en sus valores pico, que el amplificador es el doble de la continua y en altavoces 4 veces la RMS o el doble de potencia programa. Así se garantiza la máxima eficiencia y seguridad en el rendimiento. Si no sabías de este dato, suscríbete y me dejas en los comentarios lo que piensas de esto. Pero eso aún así no nos dice qué tan fuerte suena un altavoz. Para que un sistema logre sonar lo mejor y lo más fuerte posible, no solo es conectar un amplificador con un parlante y listo. Debemos tener en cuenta los ohms de los altavoces, saber escoger la bocina adecuada para los tipos de sonidos adecuados como subgraves, medios y agudos. Los sistemas de sonido profesionales normalmente viene lo más integrado, seguro y optimizado posible para que el usuario inexperto no lo dañe. Aunque parezca increíble, en este gremio hay muchos sin capacitación en grandes eventos. Dentro del amplificador modular o integrado serio, vienen procesos de crossover o cruce que permiten separar de forma organizada e inteligente los sonidos que van a diferentes tipos de altavoces, para los que cada uno de ellos suene correctamente sin dañarse, reduciendo la gama de sonidos que corresponde a su función. Pero hay más. Tenemos el procedimiento de ecualización que permite corregir las imperfecciones y defectos de los altavoces para que tenga un sonido más bonito y real. También está el proceso de delay o retardo, que hace que cada uno de los sonidos que salgan por los diferentes altavoces llegue al tiempo a los oídos. Todo esto juntos aumenta la potencia y calidad de sonido. Últimamente nos encontramos los modernos filtros FIR que nos permite corregir al máximo estos dos parámetros. Antes de salir a los altavoces se hace el último procedimiento de protección de los mismos para que no se rompan. Como el cono hace mucha fuerza y para que las bobinas no se quemen por temperatura, se le llaman a estos limitadores, pero falta algo demasiado importante para revelarte el primer dato de la más dura verdad. El diseño acústico de la caja también permite aumentar más el volumen sonoro, con guías de ondas y patentes acústicas increíbles, como hay otras que al contrario reducen su eficiencia, como algunos tipos de subwoofers. Y el dato más importante es la sensibilidad del altavoz, que es la capacidad de rendir con cada watt que le ingresa el parlante y se mide en decibeles. Mientras más grande es el número, más fuerte suena con un watt. Entonces imagina esto multiplicado por 400 o 800. Suscríbete y visita mi página web victorcordoba.co si no sabías de esto, para que aprendas más en mis nuevos videos y en un contenido especial en esta página.
Esto que acabo de decir te lo explica aún mejor el señor Pere Vicient. Aquí tenemos un problema técnico muy importante, y lo hemos hablado muchas veces Omar, tú y yo, que es que el mercado se obsesiona solo con la búsqueda de la máxima potencia, ¿vale? La máxima potencia es muy importante, por supuesto, porque la máxima potencia, ahí nos iremos a un SPL más elevado y buscaremos un rendimiento de un altavoz muy importante. Pero el otro parámetro que es importantísimo, y ahí es donde quiero que la gente lo entienda perfectamente, es el punto número 3, que es la sensibilidad, el rendimiento de ese altavoz, ¿vale? Si yo tengo un altavoz de 1000 vatios que me rinde 96 dB y tengo un altavoz de 900 vatios que me rinde 98 dB, aquí la gente automáticamente se irá al de máxima potencia, pero resulta que el de abajo, el de 1000 vatios, claro, se irán porque piensan que va a sonar más, pero si el de 900 rinde muchísimo más, si tengo un altavoz que con menos potencia es capaz de rendir el doble, ese es el concepto que tenemos que cambiar todos. Eso es lo difícil de entender, ¿no? Porque sobre todo, y eso me lo he encontrado mucho en toda Latinoamérica, que he visitado muchísimos países en Latinoamérica, y siempre es la opción de potencia, 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 potencia. La potencia es muy importante y el diámetro de la bobina es importante dependiendo también de otros aspectos, ¿vale? Pero sobre todo es muy importante el equilibrio entre potencia y sensibilidad y rendimiento, ¿vale? Toda esta fusión de tecnología, experiencia, ingeniería y procesos correctos nos da como resultado un producto final increíblemente sonoro, pero que lamentablemente para la mayoría de ustedes tengo que decirles una muy mala noticia. Para usted saber qué tan fuerte suena un altavoz, olvídese de una vez por todas y para siempre de los watts. Hasta hoy te engañaron. De ahora en adelante, tu nuevo estándar es el nivel de presión sonora máxima. Y con esto hemos destruido totalmente la primera gran mentira que te han dicho toda tu vida. El SPL es el resultado de la combinación de la potencia del amplificador con todos los procesos descritos anteriormente, donde la sensibilidad del parlante es el factor multiplicador de todo lo bueno que se haga y se mide en decibeles. Pero lamentablemente también se esconde un oscuro engaño detrás y también lo voy a revelar a continuación. Si revisas con atención, el precio de un sistema de sonido está directamente relacionado con el nivel de presión sonora que puede entregar y combinada con la importantísima calidad de audio, su timbre y además con la naturalidad con la que se reproduce la música. En mi página web te enseñaré cómo escoger un sistema de sonido correctamente. Ahora surge el gran dilema. ¿Cómo tienen los fabricantes esta medida? Los más tradicionales y serios con amplia experiencia en el campo suelen realizar las pruebas en una cámara anecoica, un espacio diseñado para eliminar cualquier interferencia de sonido externo aislándolo y donde no hay ni ecos ni resonancias para garantizar resultados totalmente precisos y de máxima coherencia. En este entorno, el altavoz se le envía una señal de ruido rosa, un sonido parecido al de la lluvia o una cascada, que distribuye la energía de manera equilibrada en todas las frecuencias, o sea, son todos los sonidos al mismo tiempo con la misma fuerza. Este ruido es captado por un micrófono de precisión de primera clase capaz de registrar con exactitud incluso los niveles de presión sonora más elevados. La medición suele realizarse a 1 metro de distancia, o en algunos casos a 4 metros, convirtiendo luego el resultado a la referencia estándar de 1 metro. Dependiendo de la posición del altavoz, la prueba puede realizarse en medio espacio, colocando sobre el suelo como suele hacerse con su woofer y algunos altavoces, o en espacio completo, suspendido en el aire, donde el resultado siempre puede llegar a ser 6 decibeles menor. El procedimiento se hace subiendo el nivel del volumen del amplificador hasta que la medición alcance el 3 y luego el 10% de distorsión armónica. Esto en palabras normales quiere decir que el altavoz se escucha con un sonido fuerte, decente, pero la música pierde sutiles propiedades tímbricas, ese saborcito rico de la fidelidad y se siente a veces amortiguado. En esta medición no se tiene en cuenta el efecto del limitador y el rendimiento a la baja por temperatura. Esto es muy distinto a la saturación, donde la señal se recorta bruscamente, que el audio se vuelve insoportable y peor aún corre el riesgo de dañar los equipos. Debes poner muchísima atención a la letra menuda que acompaña las especificaciones de un fabricante. Allí casi siempre se esconde un detalle, el método de medición, pero también es usado como algunas marcas en publicidad, el famoso nivel de presión sonora calculado. ¿En qué consiste? Muy simple. Toman el valor pico del amplificador, lo combinan con la supuesta alta sensibilidad del altavoz y hacen una operación matemática. El problema es que no se verifican ni los procesos, ni las protecciones, ni los limitadores. Aún así, varias marcas han sabido posicionarse y sacar provecho de esta trampilla matemática, mostrando cifras espectaculares para aparentar ser mejores que sus competidores.
Ahora dime tú en los comentarios, ¿qué opinas de esta práctica? ¿Crees que debería prohibirse o que es parte del juego de marketing? Hay otros personajes que van todavía más allá, que se han dado cuenta del poder que tiene hoy el SPL máximo para atraer clientes. Colocan cifras gigantescas solo por puro marketing. Lo venden como si fuera el nuevo santo grial del audio. Pero la verdad es que muchas veces esos números están tan inflados y maquillados como aquel viejo PMPO. Por eso le digo, hay que ser muy cuidadosos e investigar muy bien las especificaciones. Sigue comentando que yo leeré todos y les responderé. Suscríbete y también visita ya mismo mi página web victorcordova.com. Por otro lado, existen excelentes fabricantes con altavoces de altísima calidad que entregan cifras sorprendentemente bajas de sus especificaciones. La razón, muchas veces no cuentan con la orientación adecuada para realizar y presentar correctamente estas mediciones. En otras palabras, la falta de asesoría les juega en contra y terminan mostrando números que no reflejan el verdadero potencial de sus equipos. Y siguen más agravantes, esto parece no terminar. El nivel obtenido con el ruido rosa, lamentablemente, no representa la realidad del rendimiento máximo de un sistema de altavoces, y mucho menos en situaciones exigentes como la música en vivo. Todas estas variables que he mencionado tienen una explicación. Durante años cada fabricante midió como pudo, como quiso, sin que existiera un acuerdo universal sobre qué señal debía usarse para reflejar de manera realista qué tan fuerte puede sonar un altavoz. Y lamento decirte la segunda dura verdad, como se han estado midiendo el SPL+, no nos da una guía real de qué tan fuerte suena un altavoz en la vida real. Amigos del sonido profesional, pero no todo está perdido y aquí está la solución. Con las muchas diferencias y discrepancias durante muchos años con el nivel de presión sonora máximo, cada fabricante sacara provecho y que el usuario al comprar sistemas de sonido se sintiera confundido o decepcionado, la Audio Engineering Society, AES, comenzó a trabajar en una forma de estandarizar las pruebas. Después de varios años de estudio, pruebas de campo y debate técnico, en el año 2022 publicaron bajo el nombre AES-75 2022. Así que aprovecharon todo el tiempo libre en la pandemia. Los mejores ingenieros acústicos y de sonido del mundo, miembros de esta asociación, se reunieron muchas veces para llegar a esta maravillosa conclusión. Se coleccionaron todos los géneros musicales más populares del mundo. Se analizan más de 2.500 temas musicales como prueba. Se revisaron su comportamiento instantáneo y el nivel promedio de frecuencias en tiempo real. Se observa una tendencia que mientras más agudos sean los sonidos de las canciones, su nivel promedio cae. Sin embargo, sus niveles picos máximos siguen firmes y lineales con diferencias hasta de 18 decibeles o más. Y esa característica no la tiene el ruido rosa, sino la música. La diferencia entre el nivel promedio y el nivel pico instantáneo se llama factor de cresta. Todo esto dio origen a la creación de un sonido único y especial que representa la reproducción musical tal cual y es llamado M-Noise y renombrado en el año 2023 como Musical Noise, que es similar al ruido rosa reproducido por un tocadisco y lo puedes descargar ya mismo gratis en su página web. Dentro de la normativa se debe usar un analizador de doble canal como Smart o similares, que la diferencia de calidad de la señal que entra al sistema vía el amplificador al altavoz y la señal medida por el micrófono sea de 2 decibeles, por lo menos en un tercio de octava, y que se alcance un porcentaje máximo de distorsión según lo que el software de análisis que estés utilizando, y esto se revisa con la coherencia. Cuando se cumple cualquiera de estas dos condiciones, la medición se detiene automáticamente. Estos cambios ocurren de manera muy leve y sutil, generalmente por el calentamiento del altavoz o la activación del limitador interno de la caja. En este punto, la caja puede entregar todo su poder, música o volumen muy alto, sin fallas, con transparencia y naturalidad, en un timbre rico y definido. En ingeniería de sonido esto se le conoce como linealidad. Para los demás simplemente es alta fidelidad. Lo que entra al sistema es lo que realmente se reproduce, incluso máxima potencia. Y en ese preciso momento el altavoz ya está listo para ser medido. Pero falta lo más importante de todos, ¿cómo lo vamos a medir? Primero que nada, el medidor que compras en Amazon no te va a servir para eso. Hay dos métodos que los invito a utilizar: usando un software e interfaz de audio, micrófono de medición y un calibrador súper precisos, y un curso de $1.500 para manejar el software. La segunda opción, un medidor de los más altos estándares de la industria con un micrófono de medición de primera clase. Para mí es un honor compartir contigo esta tercera solución y se la voy a presentar en este momento.
¿Qué vamos a hacer? Primero te invito a visitar mi página victorcordoba.com y ahí voy a dejarte unos datos muy importantes que más adelante te voy a contar de qué se trata. Segundo, suscríbete a mi canal porque van a salir estas mediciones en cada uno de los videos que van a salir después. Todo esto a lo que voy es a lo siguiente. Para mí es un honor hacer una colaboración con la empresa NTI Audio, extremadamente prestigiosa y está en la parte de arriba, en la cima, está de líder en cuanto a las mediciones acústicas a nivel mundial. Así que es un gusto presentarle el NTI Audio XL2 con el micrófono de precisión de primera categoría, el 2230. Esto nos va a permitir realizar unas mediciones de presión sonora exactas en la vida real y le va a dar una percepción real de qué tan fuerte suena un altavoz. A partir de ahora, todos los videos de mi canal de YouTube y el contenido que vamos a elaborar para la página van a salir estas cifras para que usted las consulte rápidamente antes de comprar un altavoz o hacer alguna comparación o saber qué capacidad tiene su sistema que ya tiene. Una precisión que lo hace referente y digno de ser imitado por todos y es usado en empresas como 18 Sound, AKG Acoustics, Amphenol, Beima, BMW Group, Clay Brothers, Electro Voice, Eminence, Ferrari Spa, Foxconn, Fuji Films, Google, Harman, Hyundai, IMAX, Knowles, Laney, Meyer Sound, Microsoft, Motorola, la Marina de Estados Unidos, Newtrick, Nokia, Porsche, Rode, Samsung, Sennheiser, Shure, Sika, Sikorsky Helicópteros Aircraft, Sony, Tannoy y Yamaha Music, entre miles de más. Agradecimientos totales a soporte técnico de Meyer Sound que nos han apoyado en todas las dudas e inquietudes para realizar este video. Hacemos la invitación a todos los fabricantes y todos los seguidores de mi canal a seguir este procedimiento y exijan esta medición como prenda de garantía. La puedes buscar ya mismo en los diferentes fabricantes en sus páginas web. Tanto mi página web como mi canal de YouTube quedarán registradas todas las mediciones que hagamos en mis videos y tendrás en mi web contenido de valor. Ahora seguimos actualizando el ranking de los mejores altavoces con la versión de este año. Haz clic en este enlace para irte directamente a los 10 mejores altavoces de las líneas más económicas. Si no te gusta aprender de altavoces, haz clic en esta otra para que tú aprendas cómo utilizar una consola análoga para que tomes el audio en serio y desde cero con lo más básico.